La mayoría de gente hoy por hoy lo que conoce es el pasillo. Y a veces hasta mal conocido creen que todo lo que es la música popular es un pasillo. Me da una pena de que no saben investigar bien, porque nuestro juramento no es un pasillo, es un bolero. ¿Cuándo fue esa decisión de que no voy a tener una vida normal, un trabajo normal, me voy a hacer músico? Qué interesante, no voy a tener una vida normal. O sea, ¿por qué no? Sí, es complejo porque la mayoría de gente cree que nuestra vida es de disfrute, de goce y solamente eso. No, o sea, nosotros también somos personajes que sufrimos, sentimos, reímos, lloramos, y etcétera, etcétera. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Guitarra Ideal. Estamos aquí en Cartagena, pero estamos con un músico ecuatoriano. Él es requintista, Marcelo Sánchez. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muchas gracias, mi estimado André. Aquí, primeramente, gustosos de estar en otra ciudad, en otro país, representando a nuestra patria. Claro. Y, por supuesto, disfrutando también del hermoso clima y de su bella gente. Eso sí, Cartagena es un lugar hermoso para venir a turistear, lindísimo, y para venir a tocar, más Ni todavía. se diga, claro. Ajá, y bueno, les cuento que este viaje se dio gracias a Cifuentes Strings, que son los auspiciantes de esta serie de videos y del festival también. Entonces vamos a estar hablándoles un poquito de eso, porque Cifuentes Strings ya llegó a Colombia, es una marca de cuerdas ecuatoriana. Tienen una variedad de cuerdas enorme para requinto, tienen, ¿no? Claro, sí, hay varias, ¿cómo se llama? Para las tensiones, de acuerdo a la necesidad del requintista. Que vamos a hablar de eso. Claro, así es. Nos va a tener que explicar un poquito, Marcelo, ¿de qué se trata el requinto? Porque muchas personas seguramente ven y dicen una guitarra, pero tiene sus diferencias. Claro que sí, el requinto prácticamente, de ahí su nombre, porque es una quinta más arriba, ¿no? Entonces, la guitarra está afinada en un mi, el requinto está afinado en la. Entonces, tenemos 2 tonos y medios más arriba, de ahí que proviene su nombre. Uh-huh. Ajá. Yeah. Es un instrumento que netamente fue fabricado a la necesidad de poder tocar más fácil, llegar a notas más agudas, uh-huh, que no se lo podía, o sea, se los podía tal vez hacer en la guitarra, pero era muy incómodo. Más en cambio, el momento que tú tienes 2 tonos y medio más arriba, se vuelve mucho más fácil tocar notas más agudas. Claro, que eso es lo que se buscaba en ese tiempo, tal vez, claro, esas melodías. Claro, o sea, hablamos así, a breves rasgos, ¿no? Alfredo Gil, quien era el puntero principal del trío Los Panchos, él ya en sus ideas tenía algo, ¿no? Y sintió esa necesidad y se pudo comunicar con un ebanista español, Vicente Tatay, a quien más o menos él le dio: mira las necesidades, yo necesito que suene así, asado, entonces, ¿qué crees que podría ser? ¿Cómo serían las medidas? Entonces, él lo que le pidió es que le haga una guitarra más chiquita, uh-huh, para que pueda tener ese brillo. Pero, ¿en qué proceso de tiempo le pondrían requinto? Ahí sí no, o sea, él simplemente sabía que era una guitarra más pequeña. Ya, claro, como de escala un poquito más corta. Y bueno, yo sé que ustedes, la mayoría son guitarristas de aquí, pero les sugiero que se queden viendo hasta el final de esta entrevista, porque vamos a hablar de música, del mundo, de un artista que tiene muchísima trayectoria, que nos cuente un poco sus experiencias. Y quiero ir por ahí, ¿cómo empezó Marcelo en la guitarra? ¿O fue directo al requinto? Ya. Bueno, la música estaba en las venas. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba y él también ha sabido tocar en sus tiempos del requinto, pero no había ese momento en que despunte, ¿no? Uh-huh. Clásico de nuestros tiempos, tener una guitarra colgada en la pared en un clavito, con una piola, qué sé yo, y la guitarra estaba ahí. Es más, yo recuerdo cuando yo tenía alrededor de 11 años, mi papá me dijo: vamos, acompáñeme, un sábado en la mañana. Y me fue llevando, bueno, ahora uno sabe lo que es una ebanistería, porque en ese tiempo era ebanista el que hacía un instrumento, ahora ha llevado otro nombre que es luthier. Uh-huh. Entonces me llevó a una ebanistería y vi colgados unos instrumentos y me dice: ¿cuál le gusta? O sea, me quedé impresionado porque yo nunca supe que me llevaba a ver unos instrumentos, ¿no? Uh-huh. Y yo vi colgado y me dije: ese está bonito. Pues no sabía que era requinto. O
sea, simplemente está bonito. Mi papá compró ese instrumento, lo llevamos a la casa y ahí estaba colgado, o sea, no me daba afán por aprender. Y en el proceso de esto, algún momento llega un tío mío que él trabajaba de trailero, entonces él llegó con unos discos donde mi papá, entonces se pusieron a escuchar toda la noche y esto y el otro. Entonces el otro día le digo, tío, préstame esos discos. Yo tenía 11 años. Me dice, ¿para qué, mijo? Le digo, préstame para oír. Y siendo yo ecuatoriano, yo siempre he dicho, yo al Perú le debo mucho. ¿Por qué razón? Porque esos discos que mi tío había llevado en esa noche eran de artistas peruanos. Y yo, oyendo esa música, me entró el gusto por querer bajarle esa guitarra que estaba colgada. Y ahí empezó el asunto. Mi papá, como digo, tocaba, bueno, mi hermano mayor también ya había sabido un poco de acompañar sus cositas, los boleros, pasillitos, con esos métodos que había en ese tiempo. Me acuerdo de la escuela de la guitarra, que era clásico, que todo el mundo compraba. Entonces yo le digo a mi hermano, enséñame. No molestes, dice. Bueno, papi, enséñeme. Estoy trabajando, mijo. ¿Y ahora qué hago? Entonces como que mi papá se condolió de ese asunto y una tarde llegó con un método mexicano, me acuerdo de un método de guitarra mexicano, prácticamente puro acordes nomás. Y ese me obsequió, tenga. Tampoco es que se sentó a decirme, así se ponen las notas, o eso, ¿no? O sea, todo prácticamente fue autodidacta. Con ese librito que, gracias a Dios, lo que a veces uno es muy meticuloso en guardar cosas, lo volví a encontrar. Entonces, voy a cumplir 53 años. Y empecé cuando tenía 11 años. O sea, imagínate cuánto tiempo estaba y está conservado ese librito. Son 42 años que está en perfecto estado, bien guardado. Con lo que yo empecé a aprender. Por supuesto, empecé a aprender la guitarra. Ya sabía acompañar. Mi papá, me recuerdo, se molestaba conmigo porque cuántas agujas de los tocadiscos le habría acabado, porque yo era, pon los discos, pon el long play o pon el disco pequeño de 45 y dale la vuelta, repite hasta oír yo. Entonces yo netamente aprendí la gran mayoría de cosas, aprendí de oído, porque yo me ponía a oír, entonces oía cómo se rasgaban. Yo siempre soy una persona muy creyente y le agradezco a Dios el talento que me dio, porque todo fue así, o sea, ir captando nada más. Y así mismo aprendía oyendo, digo, aquí suena así. Entonces aprendía los bajos, aprendía todo eso. Van pasando un poco el tiempo y recuerdo que yo era fanático de ir a un programa de la Radio Cristal que había en Quito, que se llamaba Domingos con la Familia Cristalina. Ahí presentaban artistas, en su mayoría profesionales, pero también presentaban artistas aficionados, ¿no? Que no eran muy conocidos. Y un día llega un dúo mixto. Eran unos muchachos que habrán tenido, creo que unos 13 o 14 años, hermano y hermana. Entonces el muchacho agarrado la guitarra, la niña cantaba y el papá tocaba el requinto. Chévere. En medio de lo que cantan, creo que 2 o 3 canciones, coge el papá y le da el requinto al muchacho. Y yo veo, o sea, digo, está Guambrito, o sea, como mi persona, ¿no? Y se pone a tocar el requinto. Digo, no, yo sí puedo. Si él puede, yo sí puedo. Entonces así nació el hecho por querer aprender a tocar el requinto. Claro que mis primeros pasos a aprender a puntear fueron en guitarra, porque no tenía... El requinto que había comprado mi papá, le acabó mi hermano. Ya no había ese requinto, claro. Entonces yo tenía una guitarra que me compró mi mamá, en cambio, fue ahí. Entonces yo con eso aprendí. Y aprendí a puntear en la guitarra. Y de ahí sí, tuve que sentarme y a acabar, en cambio, ahí en ese tiempo, los cassettes, que ya había los cassettes, dale, graba, escucha alguna cosa en la radio, graba en el cassette, repite. Trataba de sacar en la exactamente, claro. Entonces, por ejemplo, la primera canción, algo sencillo, ¿no? Que yo escuchaba algo así.
Bueno, ahora le toco así, ¿no? Porque de ahí era simplemente escuchar las notas, pero ahora ya tú sabes, con el tiempo que se va uno pasando, se va especializando. Entonces ya después entendí cómo era. Fue la primera canción que yo aprendí a puntear. Ah, sí, sí. Claro, y eso es muy bonito porque suena a música nuestra, ¿no? O sea, no sé cuál es la característica exacta que hace que suene a bueno, la verdad de la música nacional que estamos acostumbrados ahí. Sí, la verdad de todo es que el requinto es un instrumento que, como se lo hizo en México, como te dije hace un momento, hubo una situación en la que existía en esos años el trío Los Embajadores, que era Guillermo Rodríguez y los hermanos Hervis, Carlos y Rafael Hervis. Y él tuvo la suerte de viajar a México. Entonces, cuando hace este viaje, él todavía punteaba en guitarra. Pero ya para eso Alfredo Gil ya tenía su requinto que le había hecho este constructor español. Entonces ya ellos también se dan cuenta de que no hay otra cosa más que se puede tocar. Entonces, Guillermo Rodríguez prácticamente es el que va trayendo al Ecuador el requinto. Y definitivamente ya Guillermo Rodríguez es uno de los que fue de las primeras generaciones, porque de ahí las primeras grabaciones que existen registradas de nuestra música nacional eran todo con guitarras nada más. Entonces, Guillermo Rodríguez lleva el requinto al Ecuador y de ahí se expande. Y de ahí ya empezaron a surgir muchos otros virtuosos músicos también del requinto, ¿no? Claro. Pero ya una generación más luego todavía. Sí. Si hablamos de Guillermo Rodríguez, después de él, en edad más o menos podemos decir, puede haber estado don Segundo Bautista, que él era menor, casi con unos 10 años menor para Guillermo Rodríguez. De ahí sí ya van apareciendo muchos más, pues, o sea, yo creo que el ícono que tiene el Ecuador y todo el mundo respeta es a Homero Hidrobo, que él fue un genio. Para su tiempo, él era un ser incomprendido, como decía doña Olga Gutiérrez, que fueron parte del trío Los Brillantes, porque él era un genio. Entonces, él tenía muchas cosas que, sin haber estudiado, él tenía una creatividad bárbara. Y alguien por ahí comentaba y le decían, ¿qué hubiese sido si Homero Hidrobo aparecía antes que Gilberto Puente? O ¿cómo puede ser el caso? Si fue primero Gilberto Puente o fue Homero Hidrobo, porque Gilberto Puente yo creo que es la mayor expresión de requinto que tuvo México, aparte de que él llegó a estar en los libros de los récords Guinness como requintista más veloz que ha dado el mundo. Pero Homero Hidrobo no se quedaba atrás. Entonces, y en la situación creatividad había una situación muy distinta. Gilberto Puente, él fue estudioso, él estudió en el conservatorio y todo eso, y él explicaba, alguna vez tuvimos la suerte de estar con él también en varias ocasiones, y él explicaba en una entrevista y decía, yo he adaptado la parte académica a la música popular, entonces por eso he hecho esos arreglos. Ya. Pero en cambio Homero Hidrobo, él no era estudiado, él era autodidacta. En este caso, digamos, ¿cómo es la palabra cuando tú haces, bueno, o sea, él no estudió académicamente, ya. Entonces, empírico es la palabra. Entonces, él era empírico, pero con esa situación de ser empírico, él tenía unas ideas bárbaras, que en el proceso del camino, él también se dedicó a estudiar música de una manera autodidacta, porque no estudió en ningún conservatorio, ni nada por el estilo, pero llegó a ser era tan genio, que a la final él nos dejó plasmado un disco que también está tocando Bach en guitarra. Ah, ya, claro. A ese punto llegó Homero. ¿Cree que tiene algo que ver? Porque le relaciona un poco con la guitarra, de que nos llama la atención la velocidad. Tal vez a usted como joven, ¿fue eso lo que le atrajo al instrumento?
Después uno aprende, ¿no? Que no, la velocidad no es la más importante, pero en un Sí, inicio tal vez o sea, es llamativo. más bien yo pienso que para mí no fue ese caso. Yo soy muy sincero, ¿no? O sea, yo cuando empecé a tocar música que era muy pulsada, o sea, nuestros pasillos, albazos y todas esas cosas. Y llegó a mis manos justamente un cassette de lo que eran Los Tres Reyes. Y me puse yo a escuchar. Y digo, o sea, para mí, como no tenía comprensión musical, digo, chuta, ¿qué tengo que estar haciendo? O sea, no me nacía, no cuadraba para mí. Que ya cuando uno va estudiando más, entonces dice, o sea, Gilberto Puente era un genio. Pero yo no era tanto de los de buscar velocidad, que también en el camino me tocó, eso sí. Entonces, yo más o menos a los 16 años y medio, yo me gradúo del colegio. Y empiezo a tener la suerte de vincularme con gente para hacer grabaciones de discos. Pero yo fui a dar clases en una academia de música que tenía el maestro compositor Ricardo Rialpe. Y esa fue, como puedo decir, el puntazo de la carrera, ¿no? Porque yo tenía alumnos y entre esos alumnos había un joven que él me decía, mire, profe, quiero que me enseñe a tocar este estribillo. A ver, póngale el cassette. Ya, no hay problema, pero te enseño mañana. Ok. Entonces, más bien me mandaban a mí las lecciones. Y entre esas a él yo me acuerdo que le gustaba mucho de los Brillantes, del trío Los Brillantes, del trío Los Condes, no me acuerdo si de Los Caballeros también, que le dije, hazme una copia del cassette que tienes completo. Entonces yo empecé a interesarme en eso, porque ya era muy distinto los arreglos. Entonces yo, por ejemplo, acostumbrado a tocar, digamos, El pasillo lejos de ti, y un estribillo normal que hacían el dúo Benítez Valencia. Bien, o sea, pero en cambio oigo el estribillo del trío Los Brillantes. Ya me impresionó. Y ahí es donde empiezo yo a estudiar netamente lo que es digitación. Claro. Porque me empezó a llamar la atención eso. Y sí fue como un estudio, como que, digamos, ¿era una práctica de solo digitación, solo la velocidad? ¿O era como ir sacando canciones y se iba dando eso? Más práctico fue el asunto sacando estribillos. Entonces yo empecé a sacar la mayoría de estribillos que podía de todas las canciones. Y empecé también a sacar así de Los Tres Reyes, de Los Condes, cosas así. Pero yo me sentaba a estudiar. Yo no me levantaba hasta que no me sentía seguro de que ya estaba sacado el estribillo. Entonces ponía la canción y me ponía a tocar junto con el cassette, lo que sea. Y sabes, por ahí el oído, digo, no, ahí me está fallando una nota, ¿cuál es esa nota? Cogía y a veces uno en ese proceso también, o sea, tiene razón, me despechaba, cogía, ahí dejaba el requinto, pero era como uno joven también tiene mucho más retos, ¿no? Dejaba unos 5 minutos, digo, no, voy, y me sentaba de nuevo ya. ¿Por qué razón? Porque yo ya cogía y ya sacaba todo el estribillo y yo estaba feliz y contento, cuando después poniéndome a tocar juntos con la canción original, algo me falló, entonces tienes que volver a sentarte a reestructurar para volver a quedar contento y satisfecho de que ahí sí está como está sonando el disco. Claro. Sí, es bien interesante saber cómo cada músico ve esa parte de mejorar, de la práctica. Claro. Ahora quiero hablar de este requinto en específico. ¿Qué es lo que se busca en un requinto, la sonoridad? ¿O qué es lo que en qué se basó para hacer este modelo Marsan? Ya. Bueno, yo me acuerdo, había alguien que tenía una casa musical, ¿no?, que vendía instrumentos, dice, ¿y dónde consigue ese Marsan? O sea,
tú como guitarrista eléctrico que eres, tú sabes que hay Fender, que hay Gibson, que hay esto, el otro, ¿no es cierto? Entonces él pensaba que Marsan era una marca, como de cualquier otro instrumento. Digo, no, es Marsan, es por mi nombre, pues ¿cómo me llamo? Entonces, claro, Marcelo Sánchez, ya, entonces ahí está. Y no es Marsan, sino Marsan. Ya. Por si acaso. Cierto, que ha tenido ahí. ¿Dónde está la tilde? Bueno, entonces, bueno, yo tengo que agradecer a varios ebanistas, o sea, porque en el camino de mi vida musical he tenido la suerte de que me han hecho instrumentos varios ebanistas, varios luthieres, y mandar ese saludo, qué sé yo, a don César Huacán. Había un amigo, Víctor, se me va el apellido, también. La mayoría de mis instrumentos que me hizo fue don Víctor Hugo Chiliquinga, que falleció ya, creo que son como unos 12 años o algo así. Entonces, en ese camino, yo le decía, maestro, vea, ¿por qué no me puede hacer un instrumento más delgado? Porque generalmente el requinto es un tanto así, más o menos, unos 2 o 3 centímetros más ancho. Entonces eso para uno como que hasta le estorba, pues, para sentirse más cómodo. Le decía, hágame un instrumento más delgado, hagamos así. No, es que ya está hecho el suyo. Ya está hecho el suyo. Yo creo que don Hugo me hizo alrededor de mi carrera, cuando él vivía, yo pienso que me hizo por lo menos unos 5 o 6 requintos. Y unos cuantos años antes de él fallecer, como que decidió y aceptarme que lo que yo le solicitaba, ¿no? Y se compadeció, en otras palabras. Entonces le rebajamos el cajón, le reducimos un poco el brazo, porque también generalmente el requinto era mucho más ancho el brazo acá, y se le buscó alguna cosa más técnica en medio de la escala, por el hecho de que tú ves mis manos son gruesas, son grandes, entonces el músico que tiene los dedos delgados, pucha, yo le felicito y le digo, hermano, agradezca a Dios, porque con los dedos más delgados tienes mucha más facilidad de maniobrar entre los trastes. Entonces ahí fue donde se me hizo ese requinto así delgado, ¿no? Y este mismo asunto de las letras, no digamos que yo soy el que se ha inventado, ¿no? Pues porque hay muchas circunstancias de las que otros instrumentistas se han hecho poner, así como lo que es Les Paul y eso, ¿no? Que tiene su firma. Claro. Pero la idea fue hacerlo muy distinto. Entonces, lo que yo hice es decirle a don Hugo, voy a mandar a hacer las letras donde un amigo joyero. Entonces, yo mandé a hacer en plata. Le digo, cuando ya esté la tapa, el arco se me trae para yo poder, o sea, yo bajo al taller para poder ver y más o menos analizar y cómo sería el ángulo de la curvatura, todo eso. Entonces yo mandé a hacer las letras. Y claro, para ese tiempo don Hugo, un trabajo medio complejo, porque con bisturí ir a ¿cómo se llama? A ir tallando en la madera para que entre preciso. Le digo, vea, dice, si le mando todo, pucha, la tapa va a quedar muy débil y se va a ir todo para atrás, entonces va a tocar desperdiciar un poco del material para poder llegar a ras al nivel. Le digo, maestro, a mí lo que me interesa es que esté incrustado ahí. Y desde ahí, el primero que me hizo así, yo pienso que fue en el año 2010, yo pienso que en el 2007, por ahí fue el primer requinto que me hizo con ese tipo. Entonces, cada vez que yo me hacía un requinto con don Hugo, yo le decía, avíseme cuando ya esté la tapa para mandar a hacer las letras. Ahora, en el tiempo de ahora, todos los requintistas, todos los guitarristas tienen puesto su nombre, todo eso, y o sea, no está mal, porque a la final es algo personalizado. Claro. Pero el que innovó ese asunto de poner, es más, no es mi nombre, ¿no? Sino es mi sello como marca personal. Sí, aparte es por si acaso, si ya tengo patentado. No vayan a estar bien. Sí, no, yo le decía así como broma, le decía a don Hugo, le digo, esta es una Marsan by Chiliquinga.
como cuando hacían las Les Paul, ¿cómo se llama? Gibson, Claro, de Gibson. Entonces, dice, no, tranquilo, yo sé. Y bueno, gracias a Dios ha tenido su pegue. Esos fueron los instrumentos que me hizo don Hugo. Luego de eso, tengo otro instrumento que me hizo don César Huacán, que se llama tercerola. La tercerola, ahí viene su nombre, es una tercera. Entonces la tercerola es en medio de la guitarra y el requinto. Está afinada en sol. Y esa es la guitarra que utilizan en cambio en el Perú para hacer los valsecitos criollos y esas cosas. Entonces, a mí como me encantó la música peruana, como te conté hace un rato, decidí mandarme a hacer un instrumento. Y yo vi que don César Huacán había construido eso para un músico peruano que sabía llegar frecuentemente al Ecuador. Y como vi la marca de él, digo, o sea, trataba de buscar quiénes hicieron allá en el Perú, pero era un poco complicado. Ahora con las redes sociales y todo eso es mucho más fácil, ¿no? Entonces me fui donde don César y él me hizo una tercerola que es una parte, o sea, es un instrumento que tiene un sonido un tanto más dulce, podemos decir. Yo tengo varios requintos, tengo la tercerola, tengo guitarras, creo que tengo como 5 guitarras de distintos constructores, marcas y estructuras que yo utilizo de acuerdo al tipo de grabación que tengo que hacer. Y ahí hemos seguido pasando y, por ejemplo, este requinto con el que estoy ahora es un requinto de Jonathan Segovia, de un joven luthier de la ciudad de Pujilí, que hemos llegado a tener un congeniamiento también súper chévere y ahí está el resultado. Es un sonido, no es el encajonamiento del instrumento, sino donde tú tienes todas las 6 cuerdas suenan parejas. Entonces con esto tú para grabar, cuando haces en las notas, en los bordones, tú no tienes problema de tener que estar presionando mucho más suave, porque la mayoría de instrumentos, en este caso de requinto, tienen muy graves los bajos. En cambio aquí, tú tanto puedes hacer esto como puedes tocar las primeras o los bajos. Y bueno, hay un punto muy, muy importante también, que todo depende del gusto del músico también, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Pero yo estoy contento con los instrumentos que tengo. Y como digo, a cada instrumento yo lo utilizo de acuerdo a lo que tengo que grabar. Exactamente. ¿Y por qué fue este el instrumento que vino a Cartagena? Soy honesto, o sea, me agradó mucho el sonido, la estructura está a mi gusto y quise estrenarlo acá. O sea, realmente cuando yo ya recibí en mis manos el instrumento, o sea, me agradó mucho. Y yo pienso que todos tienen derecho a su oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, no está por demás que sea un poco de comercialización también, pero me agradó el sonido y decidí traerle esta acá. Ya, bueno, ahorita se me ocurre algo que pasa mucho en el mundo de los músicos, que uno se encariña con el instrumento, por ejemplo. Claro. Es que ese tal instrumento yo le toqué, digamos, en el Festival de Cartagena y después es difícil vender. Tú vendes los instrumentos, compras, te los quedas. Netamente de los míos, yo prácticamente he vendido 2 requintos. Me dio mucha pena cuando vendí el primer requinto que me hizo don Hugo Chiliquinga. En ese tiempo, cuando me hice ese requinto, yo debo haber tenido creo que unos 18, 19 años, que tampoco había mucho ingreso económico, pues recién empezando en este camino. Y yo le pedí que me haga don Hugo un requinto que, digamos, fue con maderas más sencillas, no tantas de importación, pero sonaba bonito. Y un amigo por ahí vino y dice, ¿por qué no me vendes tu requinto? Claro, yo ya tenía, en ese tiempo yo ya tenía 3 requintos, ¿no? Y claro, yo para eso ya me hice un requinto clase A, que era bastante costoso. Y el otro le tenía guardado, pero me daba una pena. Y él dice, no, es que quiero que me vendas ese requinto. Le digo, loco, pero, o sea, tú tienes dinero, ¿por qué no te haces? No, dice, es que quiero tener el tuyo. Ya digo, bueno, y espero que mi amigo todavía lo conserve, ¿no? El uno. Y el otro fue justamente el primero que hice con las letras de Marza. Entonces, un amigo que vive en Estados Unidos, el hijo de él también toca y tienen un trío, ¿no? Dice, pero es que yo quiero que me vendas tu requinto. Le digo, hermano, o sea,
es parte mía, ¿no? O sea, pero no, y tanta fue la insistencia, ya, lo vendí. Pero de ahí de los instrumentos que ahora tengo y he tenido, me da mucha pena deshacerme. O sea, como tú dices, cada cual tiene un pedacito de historia de la vida de uno, entonces no. Y por ejemplo, el un requinto utilizo, digamos, para grabar pasillos, albazos, música netamente nacional. El otro requinto lo utilizo para grabar boleros, o sea, música más de tríos, romántica, y así. Entonces, por ejemplo, tengo también unas guitarras. Una guitarra la uso para grabar la marcación, el acompañamiento. La otra utilizo para grabar los valses punteados de los clásicos, que ellos también en el Perú siempre es puro guitarra nomás. Entonces, así cada instrumento tiene lo suyo. Y hay un buen amigo que él me dice, no, yo te pago lo que sea porque quiero un requinto de los tuyos, ¿no? Digo, hermano, puedes ofrecerme 10,000, 15,000, 20,000, o sea, no te voy a vender, porque estos instrumentos ya son parte de mi historia. Claro, es toda la historia y son herramientas de trabajo también. Por supuesto porque, que claro, sí. Cada uno tiene su propósito. Sí, y como digo, cada cual tiene su sonidito y me gusta para esto, y ya. O sea, entonces me voy a deshacer del uno y después voy a estar arrepentido. Digo, no, porque ese me sonaba para hacer esto. No, ya, ahí nomás. Claro, que justifica también porque por la profesión, porque te estás dedicando a esto. Claro, es mi trabajo. ¿Cuándo fue esa decisión de que no voy a tener una vida normal, un trabajo normal, me voy a hacer músico? Qué interesante, no voy a tener una vida normal. O sea, ¿por qué no? Sí, es complejo porque la mayoría de gente cree que nuestra vida es de disfrute, de goce y solamente eso. No, o sea, nosotros también somos personajes que sufrimos, sentimos, reímos, lloramos, y etcétera, etcétera. Y detrás de lo que es el artista hay muchísimas más cosas más interesantes que una persona común y corriente, digamos. Bueno, yo cuando era muchacho, cuando era niño, desde ahí mismo yo tenía la perspectiva de querer ser profesor. Yo siempre soñé y pensé y dije, no, yo quiero ser profesor. Y eso que no tenía televisión para ver El Chavo del Ocho o el profesor Girafales, ¿no? Pero yo soñaba con eso, cosas de que cuando jugábamos con los compañeros de la escuela o con mis primos pequeños, todo eso, jugábamos a la escuelita, pero yo era el profesor. O sea, desde ahí yo tenía esa perspectiva. Y cuando entré al colegio, ya antes tú estudiabas el ciclo básico que era de primero a tercer curso, y en esos 3 años, ya para terminar tercer curso, tenías que ir pensando en función de qué especialidad vas a coger. Que había físico-matemático, físico-químico, químico-biólogo, ciencias sociales, y dependiendo del colegio ya tenían, por ejemplo, las chicas tenían contabilidad, secretariado, etcétera, cosas de esas, ¿no? Y habían los colegios normales, que ya estudiabas para ser profesor. Que había en ese tiempo el Juan Montalvo, que era de varones, y el Manuel Cañizares, que era de mujeres. Pero yo no estudié en ninguno de esos. Lógico. Ahora son mixtos todos, ¿no? Yo estudié en el Colegio Luciano Andrade Marín. Y digo, no, o sea, yo quiero ser profesor. Entonces, para ser profesor, tú tenías que seguir sociales, ciencias sociales, en el diversificado, que era cuarto, quinto y sexto curso. Pero no, o sea, mis profesores mismos decían, no, ¿cómo vas a seguir sociales? Porque ya se hacía un previo estudio y uno ya les decía más o menos qué es lo que quieres seguir, ¿no? Pero si tú eres bueno para matemáticas, y que la física, química, o sea, porque ya... En tercer curso nosotros recibimos 19 materias, que tenías todo separado para poder ir pensando a qué mismo te vas a dirigir. Ahora todo creo que se resume en 8 o 9 materias nada más. Entonces dije, no, yo quiero seguir sociales porque quiero ser profesor. Ay, pero es que te vas a desperdiciar. No, yo quiero ser profesor y punto. O sea, entonces seguí sociales. Y ya pues, o sea, llega el punto en que, como yo ya aprendí a tocar, recuerdo que sí, justamente en tercer curso creo que fue, se hacían los programas así por la Navidad o las kermés que hacían en los colegios.
Y en mi curso yo ya empecé a tocar y me pedían que toque, así que haga alguna cosa, alguna parte, algún número artístico mientras se hace el programa de esto. Ya, o sea, tocaba. Y sucede que alguna vez de esas, un ex familiar que también cantaba me dice, vamos, dice, acompáñame. Y digo, ¿a dónde? Y estaban en una campaña política y él ha estado medio metido en ese asunto con unos amigos de un partido político y como cantaba, dice, vamos a la campaña y, o sea, bueno. Entonces ya voy pisando escenarios, ¿no? Uh-huh. Pero yo tenía como 15 años, recuerdo. Sí, como unos 15 años tenía. Y como te decía, era yo fanático de ir a los programas de Radio Cristal. Entonces en un programa de esos, el programa empezaba los domingos a las 3 de la tarde y yo 2:30, 2:45, exagerado, yo ya estaba ahí porque tocaba ir a ganar puestos. Y un día de esos llegué y que sí quedó, y siempre ponían un reprise del programa anterior y ya se hizo las 3 y no empezaba el programa, o sea, ¿qué pasa? Y baja uno de los locutores del programa y dice así, se para en el escenario, en el auditorio, ¿no? Dice, rogamos si es que entre los presentes hay algún guitarrista que pueda darnos una mano. Claro, el señor que tocaba el requinto, que en paz descanse, don Edgar Morán, recuerdo, él llegó con una guitarra, o sea, con 2 estuches, pero solo llegó él y el guitarrista no había. Entonces, yo muchacho, 15 años, decía, ¿me arriesgo o no me arriesgo? O capaz que tenía 14 también, ya los años han pasado. Entonces, me arriesgo, digo, y subo al camerino que tenía en el segundo piso. Le digo, yo toco la guitarra. Me quedan viendo como que, uh-huh. Le digo, o sea, hágame una prueba. O sea, si quieren, o sea, yo me sentía seguro de lo que sabía. Y me acuerdo en ese programa, y era un programa muy especial, porque en ese tiempo estaba la caravana de Producciones Zapata, que muchos artistas de los que ya eran grabadores de discos. Entonces yo decía, Martín Osorio, quien grabó originalmente esa canción que dice, tú fuiste mi gran amor. Luis Gerardo Larco, el que grabó, ¿qué más hombre querías? Música popular, ¿no? Adrianita Fernández, Teresita Andrade, Lolita Echeverría y alguien más, que eran la caravana de Producciones Zapata. Artistas ya súper profesionales. Pero como yo iba a las radios y yo digo, sí. A ver, le digo, ¿qué canción? Tal canción. Y había otro punto, o sea, yo no tenía necesidad de que me presten un puente por decir que sol menor y pongo el puente. No, o sea, sol menor, ok, listo. Uh-huh. Si menor, ya, vamos. Sí, esto es, vamos al programa. Entonces fue, digamos que prácticamente fue la primera vez que debuté con artistas profesionales y en un escenario de una radio prestigiosa que era Radio Cristal. Y ahí en directo. Y en vivo y en directo, o sea, nada que ensayemos las canciones, no, ¿qué van a cantar? Ya listo, sí me sé, ya, o sea... ¿O no hubo ni una preparación? Solo... No, ¿en qué tonos? Yo me sabía los tonos de memoria porque sabía escuchar la radio y me gustaba esa música. Entonces, de ahí en adelante, ya sigue el asunto que empiezo a seguir saliendo a peñas, que habían en ese tiempo, era normal ir a tocar en las peñas, digamos, no es como ahora ustedes llaman los bares o todo eso, que ahora de fama es los bares y los karaokes. Uh-huh. En ese tiempo había las peñas donde se presentaban artistas, jueves, viernes y sábado eran shows. Entonces ya empecé a trabajar en eso, cosas de que a veces cuando salía jueves de noche a tocar, el viernes en clase sabía estar ya echando ceja porque pucha, hasta a veces quedaba uno hasta las 2, 3 de la mañana. Claro. Entonces yo ya ganaba mi dinero, o sea, netamente, bueno, yo realmente de la música puedo decir, yo de la música vivo desde cuando tenía unos 13 años. Uh-huh. Que igual me llevaban a tocar en reuniones, mi tío le gustaba cantar y todo eso, entonces medio tocaba la guitarra y iba y le acompañaba. Y ya la gente en ese tiempo decía, no, pues, o sea, ¿cómo va a estar el muchacho aquí? ¿Hasta qué horas? Nosotros ya algo cogían y hacían una colecta, tenga. La primera vez que me acuerdo
que me dieron algo así que recogieron entre ellos, era 200 sucres. Pero 200 sucres estoy hablando hace cuántos años, hace 40 años atrás. Entonces es como que ahora te cojan y digan, tócate unas 3 canciones y te doy $200. O sea, súper chévere. Entonces, yo ya empecé a vivir de la música. Entonces, en esto, nuestro rector del colegio se llamaba, bueno, no sé si todavía viva, Marco Tulio Hidrobo Ojeda. Él era hermano mayor de Homero Hidrobo. Entonces, deciden unos compañeros hacer una como estudiantina porque habían pasado ya 10 años del fallecimiento de Homero Hidrobo, y en mi colegio, sí recuerdo, habían 2 compañeros que ellos estaban, yo estaba en 4º curso y ellos estaban en 6º curso, pero ellos ya habían estudiado en el conservatorio, y el uno tocaba también el requinto, tocaba el arpa, el otro era guitarrista, y se decidió hacer con otros músicos más que habían por ahí una tipo estudiantina. Entonces ya nos empezamos a mover un poco más ahí dentro. Y de parte de, en mi colegio también hubieron un profesor que era de apellido Ríos y otros más que eran parte de los 4 del altiplano. O sea, había un poco de situación musical bastante en el colegio. Ya me graduó a los 16 años y medio. O sea, por mi cabeza no pasó nada más. Allá julio ya me gradué, ya fresco, vamos a vacaciones. Pero ya va pasando el tiempo y me pongo a reflexionar, digo, o sea, ya se termina agosto, septiembre, ¿y qué voy a hacer? O sea, si ya me terminé el colegio, o sea, ya no es que voy a entrar a otro curso más. Digo, la universidad, ir a estudiar lo que yo quería estudiar, profesor, o tenía mi otra opción, que a mí me gustaban las leyes también, si no hubiese sido abogado. Siempre perdiendo el juicio, dice. Entonces, decido ir a estudiar. O sea, que un requintista me enseña a tocar requinto. Digo, o sea, yo estoy viviendo de la música. Entonces quiero perfeccionarme, o sea, saber más. Entonces, en ese tiempo yo ya había conocido al maestro Ricardo Rialpe, que te comento. Él era compositor, arreglista, prolífico compositor, realmente muchas canciones de él. A él le tenían mucho, ¿cómo se llama? Mucha voluntad, porque canción que componía se hacía famosa. Y él tenía esta academia que te digo de música, ¿no? Aparte de la oficina donde él tenía para hacer los arreglos. Y había un profesor ahí que era muy buen requintista. O sea, yo le veía cómo él tocaba y todo eso, y digo, no, me voy allá y mejor recibo unas clases, porque yo ya estoy viviendo de la música, mejor me voy a perfeccionar en esto. Entonces llego a la oficina, le digo, vea, don Ricardo, le digo, venga, chuta, dice, ya no está aquí, ya no está dando clases. Le digo, ¿y cómo? Dice, se fue por no sé qué. Dice, oh, mejor venga usted a dar clases, me dice. Le digo, ¿cómo? O sea, como ya nos conocíamos con él, yo me imagino que él, como músico ya de bastante trayectoria, me imagino que él vio el talento que había, pues, para que él me diga, venga y usted de clases, en vez del profesor que se fue. Si yo más bien quería que el profesor me enseñe a mí. Y ahí es cuando yo me siento, y sucede que de todas maneras hay el punto en que yo me doy cuenta que lo hice como carrera. ¿Por qué razón? Porque mientras yo les enseñaba, estaba practicando. Había horas huecas, yo me sentaba a estar ensayando. Y o sea, netamente, yo digamos que por lo menos pasaba unas 7 horas agarrado el requinto. Entonces, si no es que estaba dando clases, yo me sentaba a estar estudiando los estribillos que me traía el otro muchacho que quería, los difíciles. Entonces yo me senté a estudiar, en otras palabras. Hasta que llegó un momento cuando él me dice, venga, dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer una grabación. Entonces las primeras grabaciones que yo hago, las hago como guitarrista marcante, de acompañamiento. Y en algún momento él me dice, no, dice, ya no vamos a llamarle al señor que toca el requinto, ¿no? No, usted va a grabar el requinto. Le digo, hable serio. Le digo, sí, dice, usted va a grabar el requinto.
Y ahí fue el despunte. O sea, desde ahí empezó prácticamente, digamos que a cerca de cumplir 17 años, porque eso fue un 3 de octubre de 1989. Ahí arrancó la carrera ya para grabar discos, para acompañar a muchos artistas en grabaciones. Y gracias a Dios, aquí estoy. ¿Podrías contarnos un poco con qué artistas has trabajado? Bueno, en este proceso he tenido la suerte de hacer música con 5 generaciones de artistas. Analizo yo desde ese punto, ¿no? Sí. Entonces, yo tuve la suerte de trabajar y ser acompañamiento oficial de los últimos 13 años de la carrera artística de las hermanas Mendoza Suasti. Entonces, esa es la primera generación que hay de nuestros artistas ecuatorianos, pues, porque en sus comienzos eran Mendoza Suasti y Benítez Valencia. Entonces, yo tuve la suerte de no solamente de acompañarles, sino hacer también otras grabaciones. Las Mendoza Suasti, don Gonzalo Benítez, las hermanas López Ron, las hermanas Peña Inga de Guayaquil, Guillermo Rodríguez, Segundo Bautista, Mélida Jaramillo, don Pepe Jaramillo, y un sinfín de artistas más de los que penosamente yo creo que la única que nos queda hasta ahora es doña Consuelito Vargas y don Héctor Jaramillo, porque ya el resto ya se nos han ido. De ahí viene una segunda generación, que es una generación ya más popular, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está Claudio Vallejo, Roberto Calero, Quique Vega, Roberto Zumba, Noé Morales, que es la música popular que le dicen mal dicha música rocolera, porque si hablamos de rocola, la música nacional nuestra ya se escuchaba en rocolas. Y es más, Julio Jaramillo, los hermanos Villamar, Miño Naranjo y todos ellos se oían en rocolas. Pero bueno, así les dije. Pero yo en cambio digo música popular, más popular. Sí. En la tercera generación es en la que yo más o menos me ubico, o sea, con los artistas más o menos de mi edad. Que ahí están Gerardo Morán, Jaime Enrique Aymara, Máximo Escaleras, Azucena Aymara, también música popular, ¿no? Pero en el trayecto de todos esos también he podido hacer música con doña Paulina Tamayo y todos esos otros nombres más de artistas. Viene otra generación. Ahora viene la generación de los hijos de los artistas, ya más de otra parte, o sea, más mayores, ¿no? Entonces está Marco Morales, está Jean Claudio Vallejo y otros artistas jóvenes de esa misma edad más o menos, por ejemplo, Normita Navarro, Karina Santiana, están la misma Alejandra Toquilla, la Toquilla, que también hemos hecho cosas con ella, hemos grabado también algunas cosas. Y es cuarta generación. Claro. En una quinta generación están otros muchachos que han ganado realities y todo eso, muchachos de unos, qué sé yo, 14, 15 años. Son 5 generaciones. Claro. Y que Dios nos dé vida y salud. Unas 5 más. Bueno, no 5, ya unas 2 más ya. Que alcance para 2 más. Eso. Que yo como les digo, yo voy a vivir 100 años. ¿Cómo? Dice. Le digo, claro, ¿por qué no voy a vivir 100 años? Hay que conservarse bien nomás. Y ¿cómo se llama? Yo soy una persona muy creyente en Dios. Les digo, fundamentalmente hay, como se habla desde los términos religiosos, ¿no? Hay un versículo, ¿cómo es esto? Ya, no, así es. Hay el primer mandamiento con promesa, así se llama. Es de los mandamientos que existen que tú debes conocer, o si no conoces ya te voy a mandar a estudiar. Entonces, de los mandamientos que hay, dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué quiere decir? Que tú cumples este mandamiento y Dios te obsequia esto, muy aparte de las bendiciones que te da cotidianamente. Entonces dice, honrarás padre y madre y tendrás largos días sobre la tierra. Entonces digo yo creo en Dios. Entonces, primerito me acojo a eso. Ya el resto ya es por añadidura nomás. Chévere, chévere. Sí.
Y quiero preguntarte ahora, me hablaste de todos los artistas, pero en la mañana hablamos de los géneros también, de que ahora las generaciones nuevas no saben que hay tantos géneros musicales dentro de la música nacional. Quisiera que nos cuentes un poquito esas diferencias y si lo puedes tocar, mejor. Claro, entonces vamos a ir haciendo un breve estudio. La mayoría de gente hoy por hoy lo que conoce es el pasillo. Y a veces hasta mal conocido creen que todo lo que es la música popular es un pasillo. Está así que con penosas circunstancias de que se ha visto en la televisión, me acuerdo cuando salía la enciclopedia, ni sé cómo, ni sé cuánto se llamaba la propaganda que había en la televisión. Dice, ahí buscas y te encuentras todo lo que sea. Dice, ah, sí, ¿quién era Julio Jaramillo? El que cantaba el bolero Nuestro Juramento. O sea, me da una pena de que no saben investigar bien, porque Nuestro Juramento no es un pasillo, es un bolero. Y entonces, en nuestra música, por ejemplo, un pasillo. Que es la gran mayoría que conoce. Pero las nuevas generaciones ahora se han olvidado, creen que todo lo que es marcado en 6 octavos es un albazo y ya está. Y todos los ritmos que son en 6 octavos, pero no, la bomba y el aire típico, bueno, el capisca pues más caro en 3/4, y así, y todo le tocan igual, pero algo hay de diferencia. Entonces, por ejemplo, un albazo. Un albazo. Pero por ahí mismo puede ser algo muy parecido que es un aire típico. Ya, por ejemplo, estos ritmos ya por ahí están perdidos. Sí. Ahora, la bomba para ellos es un albazo, pero más rápido. No, algo tiene de distinto. Que esto sí ya la gente todavía se acuerda, el Toro Barroso, y ahora que están de moda el Puente del Juncal y todas esas canciones, que gracias a Dios nuestra raza afroecuatoriana se la ha vuelto a tomar en cuenta y se regresaba, porque la bomba se la compuso más o menos, bueno, esos ya tocaban hace tiempos, pero se llegó a conocer acá más o menos en la época de los 70, 75, por ahí, con el boom petrolero, ahí salió. Pero se perdió. Y casi después de 20 años, vuelve a renacer de nuevo la bomba. Eso sí se acuerdan. Ahora, los capiscas. Ya los capiscas, muy poco. Los grupos folclóricos son los que se acuerdan. Capisca. ¿Qué más? Ah, los sanjuanitos.
Ahora todo el mundo le toca a los sanjuanitos como que fueran cumbias. Y no es así. Es distinto. Ahora a todos les tocan como... Más le tocan como a... Ya digo, como cumbia. Claro. Pero ahí se va viendo la diferencia. Ahora, ¿qué más? Una bomba. Pero bomba, ¿no? Claro, cada uno tiene lo suyo, cada uno es diferente. O sea, y se toca diferente. nuestro país es tan rico en las expresiones musicales. Bueno, los pasacalles, eso sí, todo el mundo se acuerda. Y hay una situación interesante. Muchas veces los aniñados dicen, ay, esa música que siguen. Pero todo el mundo que cuando está en las farras y bailando, terminan bailando el mosaico de don Héctor Jaramillo. Yo soy paisano, me voy a Quito. Toditos bailan ese mosaico, ¿no es cierto? Pasacalle, a ver. Claro. Ahora, algo muy parecido al pasacalle es el paso doble. Pero el paso doble, claro que lo relacionan más con España, ¿no? Sí. Pero en nuestra patria se tocaba el paso doble. ¿Por qué razón? Nosotros hay que tomar en consideración de que somos parte de España también. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Y esos ritmos europeos influenciaron mucho en nuestra música. Claro. Tiene otra historia. Otra cosa. Pero ya tú ves que es la riqueza de nuestra música. Ahora, por ejemplo, ya un danzante. Yo creo que el único danzante que conoce la gente es el Vasija de Barro, porque más danzantes, o sea, no es que no hayan, sino que ya se han olvidado de... Por ejemplo, el danzante es un ritmo netamente ecuatoriano, porque los danzantes se tocaba desde la época de nuestros aborígenes. Había el danzante, el yumbo, bueno, otros, ¿cómo se llama? Ritmos más
Pero de estos ritmos viene apareciendo también, como se llama, el fox incaico. El fox incaico, bueno, el más conocido por lo menos, o sea, yo más o menos estoy dando los nombres para que tengan idea de... Es Collar de Lágrimas, pero hay muchos fox incaicos. Otro compás, pero sigue siendo música sentimental. Todo esto tiene ese algo, ¿no? Ahora, el punto culminante de esto es el yarabí. Ese ritmo es tan, pero tan sentimental en nuestra patria que en un tiempo yo mismo cuando tocaba con las hermanas Mendoza Suasti, nosotros cuando ellas ya iban a cantar un yarabí sabíamos que era recién la mitad del show. Entonces, nosotros más o menos hacíamos 1 hora y media de show con ellas, tomando en consideración que en esos tiempos lo que siempre te hacían un contrato es para 1 hora de show, no más, pues. Pero ya decíamos, ¿y ahora qué horas tocan el yarabí? ¿Qué horas tocan el yarabí? Para saber que ya era la mitad. Pero bueno, de ahí para acá y todas esas circunstancias, por ahí aparecieron, me recuerdo, el dúo Ayala Coronado, que a ellos les pusieron por sobrenombre los reyes del yarabí, porque ellos eran especialistas en cantar yarabís. De ahí, ahora, ¿quién hace yarabís? Ya se han olvidado. Y lo característico del yarabí es que el yarabí siempre termina con un albazo. Ya. Ahí muy bonito. te da un pequeño recorrido de lo Claro. que es nuestra música ecuatoriana. Y ahora, ¿cómo se podría hacer para que no se pierda? Porque, claro, hay muchos, conocemos los más famosos, los temas más famosos. Ya. Pero para que no se pierdan estos estilos, ¿qué se podría hacer? Bueno, yo siempre digo, y con toda la sinceridad del caso, a mí lo que me da pena es el hecho de que todo esto debería ser parte de la cultura nuestra y en este caso una responsabilidad primeramente gubernamental que vendría desde el departamento digamos desde el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué razón? Antes yo cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, teníamos una materia que se llamaba música. Que es la gran diferencia como en los países del extranjero, Norteamérica, Europa. Música sigue siendo una materia importante en el pensum de estudios. Cosas de que es así que tú vas allá en Estados Unidos, en Canadá, y los niños que salen de la escuela ya saben leer una partitura. ¿Por qué? Porque le tienen importancia en la música. Y además nosotros sabemos que la música es un idioma único mundial, porque puedes leer en cualquier parte del mundo la misma partitura cuando tú sabes leer música. En cambio, en nuestro país, yo cuando estaba en la escuela, a lo mucho lo que nos enseñaban era el himno nacional, uno como vive en Quito, el himno a Quito,
si es que la institución tiene algún himno, te enseñaban el himno de la escuela, Patria, Tierra Sagrada, y por ahí desde la Encina tal vez el Chuya Quiteño, Guambato, Tierra de Flores. Pero nunca te enseñaban realmente a leer música. En el colegio la misma historia. Y ahora peor aún, el hecho de que desapareció esa materia y ahora es como una opción práctica, creo que la llaman. Entonces, si se volviera a hacer eso y tener ¿cómo se llama? Ser meticulosos en el hecho de decir, enseñemos nuestra música a nuestra gente. Entonces, esta responsabilidad ha recaído prácticamente en gente que nos gusta nuestra música. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas nuestra música en la casa, los niños se van alimentando. Y a pesar de que ya de grandes oigan otra música, pero dicen, no, ¿por qué no haces esto? O sea, es el caso mío, ¿no? Y yo alguna vez estábamos reunidos en mi casa, creo que era celebrando el cumpleaños de mi mamacita. Entonces estaban reunidos mis sobrinos, mis hermanos, y por ahí una de mis sobrinas dice, tío, tóquese esa canción. ¿Cómo? O sea, tú, ¿qué te vas a imaginar que una muchacha de 15, 16 años te pide una canción de esas de las que digamos que solo nosotros los viejos sabemos? Entonces, qué chévere, pero ¿por qué fue? Porque se les fue alimentando. Entonces, responsabilidad del Estado, muy importante la responsabilidad de nosotros como familia, como padres, como estamos en el círculo familiar. Y otro punto, los medios de comunicación. Penosamente, en nuestro país se dio la ley del 1 por 1 sobre esto de la comunicación, que en ese tiempo medio la quisieron cumplir. Pasó y ahora se volvieron a olvidar. Y hay que considerar muy importante que no es que estamos hablando de que vamos a oír solo la música nacional. La ley del 1 por 1 es la situación de producción nacional. Porque si tú tocas rock, ¿por qué no puede sonar tu rock en las radios? También es un complejo, ¿no? de muchos medios de comunicación. Porque eres ecuatoriano, no te quieren parar bola. ¿Por qué no? Tengo que escuchar el rock del extranjero. Ahora, con nuestra música peor, no, es que mi música yo solo pongo esto, o sea, no. Y hay compositores, hay intérpretes jóvenes, nuevos, que sí han hecho esta música y la hacen esta música. O sea, yo tengo la suerte de conocer algunos muchachos, como digo, de 14, 15 años, y ver tan interesante cómo ellos se dedican a investigar, y no solamente al internet. O sea, eso es lo chévere, porque han regresado a lo que nosotros hacíamos antes, a una biblioteca, a buscar libros. ¿Por qué? Porque penosamente el internet, no todo lo que está en el internet es verídico o tiene una fuente certera. Entonces he visto cómo ellos se preocupan. Pero los medios de comunicación, sobre todo, digo, deberían ser, no digo todos, pero son contados los que te dan espacio donde tú puedes escuchar nuestra música y donde te dan cabida como artista para poder hacer nuestra música. Porque los medios se preocupan más desde la situación económica, comercial, más antes de poner adelante nuestra cultura. Qué gran diferencia lo que existe con el Perú, con Colombia, con México. Son los más grandes ejemplos que yo pongo. ¿Por qué? Porque por decirte, si nuestra ley sería del 1 por 1, hay que tomar en consideración que en México es del 7 por 1. ¿Qué quiere decir? Que para que se escuche una canción de alguien internacional, primero se van a oír 7 canciones de México. Aquí en Colombia, aquí es, si no me equivoco, creo que es el 5 por 1. En Perú es el 3 por 1. O sea, qué chévere, tú estás interesado en nuestra producción propia, o sea, ser amantes de lo nuestro. Y en nuestro país, que te ponen el 1 por 1, los medios de comunicación no quieren poner. No respetan eso. Mira, cuando había, por circunstancias de lo que me ha tocado vivir a mí, yo me puse a estudiar la ley de defensa del artista, que claro está en la Constitución. Y ahí mismo hablaba de que tenían que ser, o sea,
como parte de, para cumplir, hablaban de que había el 60-40. O sea, ¿qué quiere decir? Que un poquito más del 10 tenía a punto lo internacional. Ya. Pero ¿cómo justificaban los medios de comunicación en ese tiempo? Había un programa que se llamaba Nuestros Artistas, que daban en cadena nacional los sábados, de 12 a 12:30, media hora en cadena nacional. Con eso justificaban que ya está hecho. O si no, los otros que decían, no, yo sí pongo música de acá, pero ¿a qué horas? A las 2, 3 de la mañana, cuando nadie te escucha. Entonces la situación es que se abran espacios en horarios estelares y todo eso. Y entender qué es lo nuestro. O sea, tú eres ecuatoriano. Y hay un asunto, la gente que le gusta escuchar otra música, aquí, ya cuando se van a vivir en Estados Unidos, en España, ahí sí. Hoy en un pasillo, hoy en un yaray, ahí se ponen a llorar porque añoran la patria. No es así. Uno tiene que ser ecuatoriano donde quiera que se encuentre. En este caso, nosotros. Entonces, valga la circunstancia de que hemos hablado, que hemos venido a este festival acá, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi música para que la gente de acá conozca que un ecuatoriano hace música ecuatoriana. Ajá. Y muy bonita la respuesta de la gente ayer, por ejemplo, en el concierto. Fue los aplausos, un buen rato después de su presentación. Y yo también me quedé admirado. Claro, las técnicas, esa sensación también de lo que decía tal vez uno en Estados Unidos, en España. Yo también acá decía, esto es mío, ¿no? Ah, ya. Claro, claro, solo dedicaba al rock, no mentira. Claro, pero afuera de bromas es así. Claro. A veces nosotros mismos nos cerramos. Claro. Porque que a mí me gusta esto, pero hay mucho más. Y claro, tenemos que salir para volver a sentir. Para entender, Ajá. exacto. Eso. Muchísimas gracias, Marcelo, por aceptar esta invitación. Ya, pues, siempre listos, como digo yo, a sus órdenes, jefe. Claro, así se dieron las cosas hoy. Claro. Súper chévere la conversa. También estos días hemos pasado súper bien. Queda todavía la mitad siquiera del Más viaje. de la mitad todavía. Ajá. Sí. Y vamos a dejarle a la gente con unos pedacitos que van a tocar. Claro, Ahorita algún tema. Vamos a hacer un temita. Gracias a todo lo que se ha podido hacer, hemos tenido y vamos a seguir teniendo la compañía en toda esta pequeña gira de Luis Miguel Astudillo, mi ahijado, también un buen requintista, hoy viene como marcante y que auguro, por ejemplo, ya es otra generación. Claro. Ya netamente él es menor para mí casi con 30 años, pero como le encanta la música nacional. Sí. Eso es lo que hay que sembrar. Claro, y hay que motivarles también para que sigan, ¿no? Así es. Chévere. Y bueno, un agradecimiento a Cifuentes de Strings, que son el auspiciante de esta serie de videos, el auspiciante del Festival de Guitarras también, y hay una variedad gigantesca de cuerdas para todos sus instrumentos de cuerda. Yo uso las de guitarra eléctrica, vayan a probarlas puro acero, porque esas son las que me encantan a mí. Tienen para requinto, tienen aquí justamente tenemos. Yo uso estas. No, por ahí están, yo he probado muchas, las de titanio, muy excelente, y que eso es lo que estoy diciendo, estas cuerdas van de acuerdo al gusto del músico y a la necesidad también del instrumento. Claro. Eso sí. Perfecto, ahí queda la sugerencia, si es que están en Ecuador, si es que están ahora también en Colombia, no duden en visitar la página web. Ya hay este servicio, ¿no?, de comprar en la página web directamente. También en Colombia, en los almacenes Cedar. Y en Ecuador yo la verdad les compro en cualquier tienda de música, se las consigue. Eso, les dejamos con un poquito de música. No olviden suscribirse, llénenle de likes este video si es que les gustó, y les leo en los comentarios también a ver qué piensa de la música nacional. Quiero saber sus opiniones y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.